Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mis padres divorciados se reconcilian y exigen mi herencia. Escapé de 17 años de negligencia. Necesito desahogarme sobre una situación familiar bastante complicada. Les agradezco de antemano su paciencia para leer esta extensa historia. Soy un joven de 17 años que recientemente recibió una herencia considerable de parte de mi tío abuelo paterno, quien lamentablemente falleció el año anterior. El acceso a estos fondos está programado para cuando alcance la mayoría de edad el próximo año. Mientras tanto, un abogado administra el fideicomiso en mi nombre. La suma es verdaderamente significativa. En las disposiciones testamentarias, mi tío abuelo especificó que el propósito principal era financiar mi educación universitaria, aunque me otorgó la libertad de utilizar cualquier remanente según mi criterio. La situación se ha complicado porque mis progenitores están ejerciendo presión para que destine estos recursos a costear su ceremonia nupcial. Su argumento se basa en que consideran improbable que la totalidad del monto sea necesaria para mis estudios. Me he mantenido firme en mi negativa, fundamentando mi decisión en la prudencia de conservar un respaldo financiero para mi futuro. Además de la matrícula universitaria, tendré que afrontar diversos gastos adicionales, y mantener un fondo de emergencia me parece una decisión sensata. Aunque creí estar siendo razonable al explicar mis motivos para no financiar su boda, su reacción fue de profundo disgusto, dejándome desconcertado sobre cómo proceder. Para contextualizar, mis padres están planeando contraer matrimonio nuevamente entre ellos después de haber estado divorciados durante un lustro. Su historia comenzó en la universidad, donde se conocieron y establecieron una relación que resultó en mi concepción. Tras graduarse, decidieron casarse. Aunque basándome en mis recuerdos de infancia, puedo afirmar que su matrimonio distaba mucho de ser feliz. Desconozco los detalles de sus primeros años juntos, pero mi memoria está marcada por constantes disputas sobre dificultades económicas. Las confrontaciones eran una constante, y cuando no discutían, se sumían en un silencio glacial, actuando como si el otro fuera invisible. Mi madre, quien se dedicó exclusivamente al hogar, frecuentemente culpaba a mi padre por haber truncado sus aspiraciones profesionales, argumentando que se sentía atrapada en casa cuidándome. Por su parte, mi padre constantemente expresaba su frustración por tener que trabajar exhaustivamente para mantener a la familia. En medio de esta dinámica tóxica, yo me sentía como la raíz de todos los problemas. Como mecanismo de defensa, desarrollé la habilidad de hacerme lo más imperceptible posible, intentando no representar una carga adicional para ellos, actitud que parecían apreciar con su indiferencia. Me esforcé por mantener un excelente rendimiento académico mientras permanecía en silencio en casa, todo con el objetivo de no convertirme en una fuente adicional de preocupaciones. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por no interferir en la vida de mis padres, su matrimonio llegó a su fin cuando yo tenía aproximadamente 12 años, después de que saliera a la luz una infidelidad por parte de mi madre. El proceso de divorcio fue particularmente amargo y desagradable. Ambos intentaron constantemente ponerme de su lado, pero afortunadamente, mis abuelos intervinieron para protegerme de la mayor parte del drama. La separación se desencadenó cuando mi padre descubrió que mi madre mantenía comunicación con un antiguo novio de sus años escolares. Si bien desconozco los detalles específicos, sé que esta revelación llevó a mi padre a solicitar el divorcio, tras lo cual mi madre abandonó nuestro hogar. Durante ese periodo, mi padre realizó intentos sistemáticos por predisponerme en contra de mi madre, y posiblemente lo hubiera logrado si él mismo no se hubiera transformado en un alcohólico irascible. Con sinceridad, no puedo culpar enteramente a mi madre por sus acciones, ya que incluso a mi corta edad, era evidente que mi padre estaba destruyendo todo a su alrededor. Si bien nuestra situación familiar ya era complicada, él la empeoró significativamente al comenzar a llegar ebrio todas las tardes. Los fines de semana, su consumo de alcohol se iniciaba desde temprano, y bajo sus efectos se convertía en una persona irreconocible, dominada por la ira y las palabras hirientes. No pretendo justificar la infidelidad de mi madre, simplemente señalo que ambos progenitores
mostraban graves deficiencias en su rol parental, lo que me llevó a mantenerme al margen durante el proceso de divorcio. Mi madre también intentó manipularme contra mi padre, aprovechando nuestros almuerzos de fin de semana para, en lugar de interesarse por mi bienestar emocional, dedicarse a denigrar a mi padre y prepararme para potenciales declaraciones en el tribunal familiar. En ese momento, se encontraban inmersos en disputas legales sobre la pensión alimenticia y mi custodia, intentando prepararme para posibles escenarios futuros. Fue entonces cuando decidí confiar plenamente en mis abuelos. Después de algunas semanas soportando esta situación con ambos padres, mis abuelos decidieron tomar cartas en el asunto. Los padres de ambas partes organizaron una reunión donde confrontaron a sus respectivos hijos, estableciendo que hasta la finalización del divorcio y la definición de los acuerdos de custodia, yo residiría con mis abuelos paternos. Esta decisión resultaba práctica también por la cercanía de su residencia a mi escuela. Inicialmente, mis padres se opusieron a esta disposición, argumentando sus derechos parentales, pero mantuve una posición firme y, aparentemente queriendo evitar más conflictos, accedieron a que permaneciera con mis abuelos hasta la resolución de todos los asuntos legales. El proceso se extendió por aproximadamente un año, quizás más, culminando con un acuerdo de custodia compartida, condicionado a que mi padre controlara su consumo de alcohol. Mi madre obtuvo una pensión alimenticia, aunque menor a sus expectativas. Durante el divorcio, mi padre había iniciado su proceso de recuperación del alcoholismo, lo que permitió que después de algunos meses comenzara a alternar mi residencia entre ambos hogares. Pasaba 2 semanas con mi padre y el resto del mes con mi madre. Sin embargo, sus comportamientos permanecieron inalterados. Continuaban desacreditándose mutuamente y mostrando escaso interés en mi bienestar. Resulta paradójico que después del divorcio, su indiferencia hacia mí persistiera, mientras yo seguía esforzándome por minimizar mi presencia en sus vidas. Para entonces, ya había perfeccionado el arte de volverme invisible en presencia de mis padres. Mantuve esta estrategia y, para no preocupar a mis abuelos, guardé silencio sobre estas circunstancias. Esta dinámica se mantuvo durante aproximadamente 3 años, y si mis padres mantuvieron relaciones sentimentales durante ese periodo, lo desconozco. Tengo entendido que la relación de mi madre con su ex compañero de secundaria terminó inmediatamente después de que mi padre descubriera la infidelidad, y ella sostiene que fue un error motivado por su soledad y frustración. Sorpresivamente, el año pasado, mis padres reanudaron el diálogo de manera inesperada. Desconozco los detalles o las razones del cambio, pero un día mi madre me informó, visiblemente entusiasmada, que había retomado una relación cordial con mi padre. Sin embargo, debido a la distancia emocional que se había establecido entre nosotros, me resultaba difícil compartir su entusiasmo. Incluso cuando me comunicaron su decisión de dar una segunda oportunidad a su matrimonio, me mantuve emocionalmente distante. El mes pasado, después de un periodo de cortejo, mi padre volvió a proponerle matrimonio a mi madre, quien aceptó. Mi indiferencia se transformó en indignación cuando me solicitaron financiar su boda con mi fondo educativo. Este fue mi límite infranqueable, considerando que estos recursos me fueron legados específicamente por mi tío abuelo, con quien mis padres apenas mantenían relación a pesar de ser hermano de mi abuela paterna. Aparentemente, mi padre y él habían sido cercanos durante su juventud, pero ese vínculo se había deteriorado con el tiempo. Yo, por mi parte, desarrollé una relación significativa con mi tío abuelo durante mis estancias con mis abuelos, ya que visitaba frecuentemente a su hermana y me tomó especial afecto. Al no haber formado su propia familia, decidió legarme una suma considerable, destinando el resto de su patrimonio a obras benéficas. La noticia de esta herencia me sorprendió gratamente, y no estaba dispuesto a permitir que mis padres utilizaran estos recursos para su ceremonia nupcial. Fue entonces cuando comenzó la manipulación emocional. Ante mi negativa, iniciaron un recuento de sus supuestos sacrificios por mí, sugiriendo que mi ingratitud se manifestaba en mi resistencia a realizar este pequeño gesto después de todo lo que habían hecho por mí.
Mi madre enfatizaba su renuncia a una carrera profesional para dedicarse a mi crianza, mientras mi padre resaltaba su constante dedicación laboral sin descanso para proporcionarme una vida confortable. Considero profundamente injusta su argumentación, dado que estas decisiones fueron tomadas sin mi participación o consentimiento, siendo yo apenas un infante. Estas fueron elecciones personales, y conozco numerosos casos de padres que manejaron situaciones similares sin renunciar a sus carreras o sin someterse a jornadas laborales extenuantes. Tenían alternativas disponibles, pero ahora me responsabilizan por las consecuencias de sus decisiones. Al expresar esta perspectiva en mi defensa, intensificaron sus acusaciones, tildándome de ingrato y egoísta. Incluso me etiquetaron como materialista, a pesar de que jamás he solicitado gastos superfluos o innecesarios. Aunque podría haber sido percibido como un niño problemático, como se evidencia en mi relato anterior, siempre intenté minimizar mi impacto en la vida de mis padres, incluyendo el aspecto financiero. Incluso cuando alcanzaron cierta estabilidad económica, las memorias de sus frecuentes disputas por dinero durante mi infancia permanecían vívidas, influyendo en mi reluctancia a solicitar recursos adicionales incluso en momentos de prosperidad. Esta experiencia debería haberlos disuadido de solicitar a su hijo adolescente que financiara su boda. Los últimos días han sido especialmente tensos. Después de una acalorada discusión hace 2 días, supuse que habían desistido al no volver a mencionar el tema. Sin embargo, me equivoqué cuando decidieron exponer la situación durante una cena familiar. Durante la celebración del cumpleaños de mi abuelo, aprovecharon el momento del postre para introducir el tema de la boda, y de manera aparentemente casual, mencionaron mi negativa a contribuir financieramente a pesar de haber recibido una herencia significativa. Comenzaron a generalizar sobre la ingratitud de la generación actual, poniendo mi caso como ejemplo. La situación me resultó profundamente incómoda, ya que no deseaba que este asunto se ventilara frente a toda la familia. Aparentemente, esperaban que los presentes respaldaran su posición y me aleccionaran sobre mi supuesto egoísmo. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mis abuelos comenzaron a reprenderlos públicamente. Manifestaron su indignación ante la pretensión de mis padres de que yo financiara su boda, especialmente considerando que ambos eran adultos económicamente activos, incluyendo a mi madre, quien había comenzado a trabajar después del divorcio al no poder subsistir únicamente con la pensión alimenticia. Ya no podían argumentar limitaciones financieras basadas en un único ingreso. Mis abuelos enfatizaron que incluso en caso de restricciones económicas, era inapropiado solicitar mi ayuda. Sugirieron que podrían organizar una ceremonia modesta y privada, considerando que era su segunda boda. No era necesario convertirlo en un evento ostentoso nuevamente, razón por la cual mis abuelos también habían declinado financiarlo. Comprendí entonces que mis padres me habían abordado después de que mis abuelos rechazaran su solicitud. Lejos de aceptar la reprimenda con humildad, mis padres adoptaron una postura defensiva, argumentando que no pretendían utilizar la totalidad de mi fondo educativo, sino solo una porción, considerándolo una expectativa razonable hacia su único hijo después de las experiencias familiares vividas. Llegaron al extremo de expresar su decepción por mi falta de iniciativa para ofrecer apoyo económico voluntariamente, sugiriendo que un hijo considerado no habría esperado a que se lo solicitaran, especialmente conociendo su reciente beneficio económico. Las expresiones de los demás presentes evidenciaban su desacuerdo con la postura de mis padres, quienes, sin embargo, se mantuvieron inflexibles. Esta actitud exacerbó aún más la irritación de mis abuelos, desencadenando una discusión que rápidamente escaló en intensidad. La agresividad innecesaria de mis padres provocó que otros familiares intentaran mediar para calmar los ánimos, intervención que mis padres recibieron con evidente disgusto. Ofendidos, decidieron retirarse, esperando que yo los acompañara a pesar de mi deseo de permanecer con mis abuelos. Les comuniqué que podían marcharse si así lo deseaban, pero que yo regresaría a casa por mi cuenta cuando lo considerara oportuno. Aunque visiblemente indignados por mi respuesta,
Afortunadamente no prolongaron la confrontación y se retiraron en silencio. Tras su partida, solicité una conversación privada con mis abuelos para expresar mi deseo de mudarme con ellos, explicando que el crecimiento junto a mis padres había sido suficientemente difícil y me encontraba agotado emocionalmente de lidiar con su comportamiento irracional y egoísta, del cual acababan de ser testigos directos. No fue necesario elaborar más sobre mis motivos para no querer continuar viviendo con mis padres. Mis abuelos accedieron inmediatamente, ofreciéndome la posibilidad de mudarme esa misma semana y asegurándome que su hogar siempre estaría abierto para mí. Con esta decisión tomada, regresé a casa con cierto optimismo. Al llegar me encontré con mis padres, quienes expresaron su profundo disgusto por mi silencio mientras la familia los atacaba. Su indignación se centraba en mi falta de defensa y clarificación de la situación, mientras mis abuelos y demás familiares los retrataban como villanos por solicitar mi contribución a los gastos de la boda. Le respondí con franqueza que no había intentado reivindicar su imagen porque consideraba que no lo merecían. Compartía la perspectiva de mis abuelos y el resto de la familia, y no podía negar la validez de sus argumentos. Esta respuesta intensificó su enojo, desencadenando una avalancha de insultos y descalificaciones hacia mi persona. Inicialmente, consideré ignorar la situación sabiendo que en pocos días me mudaría con mis abuelos. Sin embargo, mi madre elevó la tensión al declarar que si no era capaz de mantener la fachada de una familia feliz y mostrar el respeto que merecían sus sacrificios, no tenía derecho a permanecer bajo su techo, exigiéndome que abandonara la casa inmediatamente. Presumiblemente, esperaba que esta amenaza me llevara a retractarme y disculparme, anticipando que no tendría otro lugar donde refugiarme. Sin embargo, desconocía la conversación previa que había mantenido con mis abuelos. A pesar de mi profunda indignación, decidí no darles la satisfacción de ver mi reacción emocional. Con un simple encogimiento de hombros, subí a mi habitación. Empaqué mis pertenencias esenciales y me retiré sin mirar atrás. Desde entonces, he encontrado refugio en casa de mis abuelos, quienes me han recibido con una calidez y comprensión extraordinarias. Sin embargo, cuando mis padres descubrieron mi nueva residencia, iniciaron una campaña incesante de mensajes expresando su supuesta sensación de traición. Sus comunicaciones hacia mis abuelos se centran en la injusticia de la situación, argumentando que, como su hijo, debería retornar a su hogar, y acusando a mis abuelos de fomentar mi huida por motivos supuestamente triviales. Me resulta incomprensible que califiquen esto como una huida, considerando mi proximidad a la mayoría de edad. Creo tener la madurez suficiente para decidir dónde y con quién deseo vivir. En cuanto a la supuesta trivialidad de mis motivos, discrepo totalmente. Mi partida fue la culminación de años soportando una dinámica familiar insostenible que había alcanzado mi límite de tolerancia. Los mensajes dirigidos a mí se centran en expresar su supuesta ilusión por celebrar su reunificación y segundo matrimonio con mi participación, sugiriendo la posibilidad de un nuevo comienzo familiar, pero lamentando que he destrozado sus expectativas con mi partida. Su retórica melodramática inicialmente no me inspiró a responder, hasta que recibí un mensaje particularmente incisivo de mi madre anoche, expresando su profunda decepción por mi comportamiento y su incredulidad ante mi supuesta decisión de alejarlos. Su manera de presentar la situación como si fuera una elección personal mía y no una consecuencia directa de sus acciones, me pareció particularmente indignante. En respuesta, le manifesté que la responsabilidad recaía enteramente en ellos. Les señalé que nunca habían demostrado ser padres competentes y que las consecuencias actuales eran un resultado natural de sus acciones. Su preocupación principal siempre había sido su propio bienestar, por lo que carecían de legitimidad para esperar mi pronto retorno. Además, enfaticé que su indignación actual estaba más relacionada con la imagen pública que proyectaba mi partida que con una genuina preocupación por mi bienestar. Incluso antes de este incidente, su repentino interés en interactuar conmigo coincidió sospechosamente con mi herencia
y su deseo de utilizarla para su boda. De no ser por esta circunstancia, probablemente habrían mantenido su habitual indiferencia hacia mí, una verdad que, aunque dolorosa, consideré necesario expresar. Procedí a bloquear su número, pero mi padre encontró la manera de contactarme desde un número alternativo, expresando que mis palabras habían sido profundamente hirientes y que mi madre no había cesado de llorar desde mi partida. Añadió que él también estaba experimentando un profundo malestar emocional, sugiriendo que si no podía percibir su sufrimiento, quizás era yo quien estaba demasiado ensimismado para preocuparse por los demás, y no ellos como había sugerido. Ante esta situación me encuentro cuestionando. ¿Actué incorrectamente al expresar a mis padres su falta histórica de interés por mi bienestar después de abandonar su hogar? Actualización 1. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por todos los comentarios recibidos. Después de reflexionar detenidamente sobre la situación, puedo afirmar con certeza que no experimento remordimiento alguno por mis acciones. ¿Cómo podría? Esta distancia que finalmente he logrado establecer con mis padres después de tantos años me ha proporcionado una sensación de liberación indescriptible. Incluso si lo intentara, me resultaría imposible sentir culpa por esta decisión. Ha transcurrido una semana desde mi partida y experimento una auténtica sensación de libertad. Procedí a bloquear toda comunicación con mis padres después del último mensaje de mi padre, principalmente porque no encontraba valor en mantener un diálogo con ellos, ni consideraba necesario estar al tanto de sus comunicaciones. Es evidente que no muestran arrepentimiento genuino por sus acciones, ni han intentado ofrecer disculpas sinceras. Por lo tanto, no encuentro motivo para experimentar empatía hacia su situación actual. Sus últimos intentos de comunicación estaban claramente motivados por el deseo de preservar las apariencias frente al resto de la familia. Les preocupaba la imagen pública de ser catalogados como progenitores tan deficientes que su único hijo optó por distanciarse voluntariamente. Sin embargo, esta es precisamente la realidad de la situación, algo que ya es evidente para todos los miembros de la familia. Respecto a las numerosas inquietudes expresadas sobre por qué ningún familiar intentó obtener mi custodia cuando era evidente el abandono emocional por parte de mis padres, debo aclarar que la situación es más compleja de lo que parece. Si bien mis abuelos contemplaron la posibilidad de solicitar la custodia, eran conscientes de que mis padres se habrían opuesto categóricamente, lo que solo habría complicado innecesariamente las circunstancias. He dialogado extensamente con ellos sobre este tema, y comprendo que su decisión, aunque quizás no ideal, fue la más prudente considerando las circunstancias. Por lo tanto, no guardo resentimiento alguno hacia ellos por su proceder. En cuanto a la situación actual con mis abuelos, continúan recibiendo mensajes y correos electrónicos de mis padres, aunque han optado por no revisarlos al comprender que todos giran en torno a mi persona. La principal queja de mis padres radica en su percepción de que mis abuelos están fomentando mi distanciamiento. Sorprendentemente, equiparan esta situación con un refuerzo conductual, como si yo fuera una mascota y no un individuo plenamente consciente de sus decisiones y acciones. Mis abuelos paternos han decidido no bloquear las comunicaciones con mis padres por considerar esta medida excesivamente radical, prefiriendo mantener un canal abierto en caso de emergencias genuinas, postura que puedo comprender perfectamente. Sin embargo, mis abuelos maternos han adoptado una posición más firme. Han bloqueado toda comunicación con mi madre y han manifestado explícitamente su deseo de no restablecer el contacto hasta que yo decida perdonarla. Incluso han declarado su intención de no asistir a la boda, decisión que indudablemente afecta a mi madre. No obstante, como suele decirse, cada quien cosecha lo que siembra. Actualización 2. Han transcurrido 3 meses desde mi partida del hogar paterno. Aproximadamente 2 semanas después de mi última actualización, mis padres cesaron sus intentos de comunicación con mis abuelos. Durante este periodo, la situación ha permanecido relativamente tranquila, permitiéndome adaptarme a mi nueva vida. Experimento una felicidad significativamente mayor residiendo con mis abuelos
quienes demuestran un genuino interés y preocupación por mi bienestar y desarrollo personal. Sin embargo, hace unos días, la calma se vio interrumpida cuando mis padres se presentaron inesperadamente en casa de mis abuelos. Al regresar de la escuela, los encontré esperándome. Su reacción inmediata fue abrazarme sin mediar palabra, mientras lágrimas corrían por sus rostros. La sorpresa del momento me dejó momentáneamente sin capacidad de respuesta. Según me informaron mis abuelos posteriormente, habían llegado apenas minutos antes de mi retorno. Su propósito era persuadirme de regresar con ellos, argumentando que el tiempo transcurrido desde nuestra disputa era suficiente para dejar el pasado atrás. Les comuniqué con firmeza que no me sentía preparado para retornar a su hogar y que su presencia allí resultaba infructuosa. A pesar de su evidente descontento, intentaron razonar conmigo apelando a su condición de progenitores y sugiriendo la imposibilidad de mantener un resentimiento perpetuo. Me vi obligado a clarificar que mi decisión no emanaba de un sentimiento de enojo, que ya había superado, sino de la simple realidad de que mi vida actual junto a mis abuelos me proporcionaba mayor felicidad. Tras varios minutos de debate, reafirmé la irrevocabilidad de mi decisión. Mi padre, visiblemente alterado, amenazó con recurrir a medidas legales para forzar mi retorno. En ese momento, mis abuelos intervinieron oportunamente para recordarles mi proximidad a la mayoría de edad, apenas un par de meses, y la consecuente imposibilidad legal de obligarme a regresar contra mi voluntad. Esta observación desencadenó una reacción violenta en mi padre, quien comenzó a increpar a su propio progenitor. La situación degeneró nuevamente en una confrontación que culminó con mis abuelos viéndose forzados a expulsar físicamente a mis padres de la residencia debido a su negativa a aceptar la realidad de la situación. Lo más desalentador de este episodio es constatar que incluso después de tantas semanas, continúan sin comprender la magnitud de sus acciones. Durante toda su visita, no expresaron ni un atisbo de arrepentimiento o disculpa. Aunque intenté no rumiar sobre lo sucedido, la necesidad de procesarlo me ha llevado a compartir esta experiencia aquí. Resulta característico de su comportamiento habitual. Me desconcierta su insistencia en procurar mi retorno cuando es evidente que carecen de verdadero remordimiento y que mi eventual regreso solo conduciría a la repetición de sus patrones de negligencia y maltrato emocional. Mi sincero deseo es que esta experiencia les sirva de lección y nos permitan continuar con nuestras vidas en paz. El agotamiento emocional que produce este drama continuo es considerable, y mi único anhelo es que mantengan su distancia. Su dificultad para respetar este deseo resulta particularmente desconcertante, considerando la ausencia histórica de un vínculo afectivo significativo conmigo. Mantengo la esperanza de que esta sea la última confrontación sobre este asunto, pues el desgaste emocional es considerable. La situación no solo me afecta personalmente, sino que también genera en mí un sentimiento de culpabilidad por involucrar a mis abuelos en estas circunstancias tensas y desagradables. Actualización 3. Mis padres celebraron su matrimonio la semana pasada, acontecimiento que tomó por sorpresa a todos los involucrados, considerando que sus planes originales situaban la ceremonia para mediados del próximo año. Sin embargo, apenas transcurridos 6 meses desde mi última actualización, decidieron adelantar el evento. La celebración se caracterizó por su naturaleza íntima, con una lista de invitados notablemente reducida que incluyó únicamente a un selecto grupo de amistades cercanas y algunos parientes distantes. Evidentemente, optaron por adaptar sus expectativas a las circunstancias y realizaron una ceremonia modesta en lugar del evento grandiosos que inicialmente contemplaban. Como era previsible, tanto mis abuelos como yo quedamos excluidos de la lista de invitados. De hecho, solo tomamos conocimiento del acontecimiento a través de las fotografías publicadas en redes sociales que algunos conocidos se encargaron de compartir con nosotros. Les extiendo mis sinceros deseos de felicidad. Genuinamente, me complace que hayan encontrado el camino de regreso el uno al otro, y permitiéndome un momento de humor negro, esto significa que otras personas se verán libres de sus dinámicas tóxicas. Mi esperanza sincera
es que en esta ocasión logren construir una relación más saludable y satisfactoria. No obstante, incluso si no lo consiguen, al menos puedo encontrar cierta paz en la certeza de que yo nunca fui la causa fundamental de sus problemas. Actualización 4. Ha transcurrido un año desde la segunda boda de mis padres, período durante el cual han mantenido un silencio absoluto hacia mi persona, circunstancia que no puedo sino agradecer, dado que mi calidad de vida ha experimentado una mejora sustancial. Hace un par de meses celebré mi 18º cumpleaños y actualmente me encuentro cursando mis estudios universitarios. Mi residencia en el campus universitario implica cierta nostalgia por la ausencia de mis abuelos, aunque procuro mantener un vínculo constante visitándolos en fines de semana alternos. Mis padres establecieron un breve contacto al enterarse de mi mudanza al campus universitario, aunque no con el propósito de expresar felicitaciones o buenos deseos, gesto que, evidentemente, habría resultado demasiado benévolo para su naturaleza. En su lugar, me remitieron un correo electrónico manifestando su conocimiento de mi ingreso a la universidad, acompañado de la advertencia explícita de que, tras mi graduación, no debería contemplar la posibilidad de retornar a su hogar, declarando formalmente el fin de nuestra relación coincidiendo con mi mayoría de edad. Resulta particularmente irónico que consideraran necesario especificar tal restricción, dado que la perspectiva de solicitar su ayuda jamás había figurado entre mis intenciones, pues mi deseo de mantener distancia era igualmente categórico. Opté por ignorar esta comunicación y continuar con el desarrollo de mi vida. Mi situación actual es notablemente más favorable y experimento una genuina satisfacción con mi presente. Permanezcan atentos para futuras actualizaciones sobre el desarrollo de nuestras dinámicas relacionales.